Saludándoles atentamente su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa hace algún tiempo en ese lugar de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa situándonos de inmediato en el pasado, en el día 18 de agosto de 1928, día en el que el periódico Excelsior, en su página 3, publicó esta nota. Fue solemne la conmemoración en los estados. Había pasado un mes del asesinato en contra de Álvaro Obregón. Los barcos de guerra surtos en Veracruz hicieron una salva a las 14:20 horas. Las oficinas cerradas. En Toluca se efectuó una ceremonia y se puso a una calle General Obregón. Veracruz, agosto 17. Los cañones surtos en la bahía hicieron una salva de 21 cañonazos. El Ávaro Patrio durante todo el día ondeó a media asta en todos los edificios públicos y en consulados extranjeros. El comercio cerró durante toda la tarde. Tampico, Tamaulipas. Las fuerzas federales, la policía, el resguardo marítimo y las autoridades civiles a las 14:20 horas, que fue la hora en que asesinaron a Obregón, se establecieron frente a la jefatura de operaciones militares y entonaron el himno nacional, haciendo una salva uniforme. Las autoridades presididas por el jefe de operaciones militares, general Matías Ramos, guardaron un minuto de silencio. Solo algunas tiendas cerraron durante la tarde. Lo mismo ocurrió en Pachuca, Toluca, Puebla y en diversas ciudades más del país. En Toluca fue inaugurada la calle que llevaría el nombre del general Obregón. Otra nota del periódico Excelsior es la siguiente: el proceso del asesino pronto estará cerrado. Desde luego será puesto a la vista del fiscal y de las defensas. Plazo que tienen. Necesitarán más de 15 días para estudiar la causa y hacer conclusiones. El licenciado Aznar Mendoza anunciaba que tan pronto como se agotara la averiguación del crimen de Obregón, el proceso sería puesto a la vista de las partes para que formularan sus propias conclusiones. Se anexaron al expediente de Toral varias cartas de agrupaciones obregonistas que pedían el castigo de ley para el victimario. Otra nota es la siguiente: la desaparición del general Obregón conmemorada ayer. 10 minutos de solemne silencio en la capital. Hubo una salva en la Ciudadela. Todos los espectáculos públicos fueron suspendidos anoche. A las 14:20 horas se registró un silencio imponente en toda la Ciudad de México. Durante 10 minutos se interrumpió el tráfico de autos y de peatones, y las fábricas dejaron de funcionar. 19 disparos de artillería provenientes de la Ciudadela se escucharon por toda la capital. Claro, la capital en esa época, 1928, era muy pequeña. Escuelas y oficinas públicas interrumpieron sus actividades por la tarde. En la noche se suspendieron las funciones de teatro, cine y demás espectáculos. En la Secretaría de Educación se dieron cita a una gran cantidad de maestros que, puestos de pie, guardaron 5 minutos de silencio. En todas las escuelas superiores, técnicas, industriales, secundarias, normales, universitarias, especiales, etc.,
A las 12 del día se interrumpieron las clases para guardar 2 minutos de silencio. La escuela Emilio Carranza de la Asociación Mexicana de Aviación Civil también suspendió todas las clases del día. En su página 10, el periódico Excelsior publicó esta otra nota. El rebelde P. Zapata murió en tiroteo con fuerzas de línea. Cárdenas, San Luis Potosí, agosto 17. México, además de la crisis política que enfrentaba por el asesinato de Obregón, se hallaba en plena guerra cristera. En una casa de las goteras de la ciudad fue localizado el cabecilla cristero Prudencio Zapata. Las fuerzas federales y las comunidades agraristas que atacaron a los rebeldes que asaltaban la ciudad de Rayón, siguiendo a los alzados huidos, localizaron a Zapata, en contra de cuyas fuerzas estableció combate. Las comunidades agrarias eran comunidades del campo armadas y las armó el gobierno como única condición para entregarles la tierra. Es decir, si no se armaban y no defendían al gobierno, entonces el gobierno no les entregaba la tierra a las comunidades agrarias. Rafael E. Anaya, acompañado por varios policías, Zapata cayó mortalmente herido y fue hecho prisionero. Excelsior publicó una fotografía del cuerpo completo de Prudencio Zapata, quien se mostraba muy orgulloso, vestido impecablemente con camisa y pantalón claro, su pistola al cinto, cananas y sombrero. Era un joven imberbe que parecía casi un niño. Otra nota es la siguiente. Varias señoritas fueron detenidas en Guadalajara. Guadalajara, agosto 16. Como sabemos, Jalisco fue uno de los principales focos de la guerra cristera. Serían consignadas ante el Ministerio Público las señoritas Amparo Susarey y Natalia Pérez, acusadas de connivencia con los rebeldes cristeros de Jalisco. La señorita Susarey fue detenida por agentes de las comisiones de seguridad cerca de la estación ferrocarrilera El Castillo al descender del tren. Tenía la intención de abordar el tranvía que la condujera al Salto de Juanacatlán. Los agentes que revisaron sus maletas le encontraron hojas de propaganda sediciosa, fotografías de rebeldes católicos y otros documentos. Susarey negó culpabilidad y dijo ser vecina de El Salto y que las pocas hojas que portaba le fueron dadas por diversas personas en los templos católicos de esa ciudad. En cuanto a las fotografías, rosarios, medallas y estampas religiosas, dijo que no recordaba que ahí estuvieran. A la señorita Natalia Pérez se le acusaba de cohecho y ofrecer 300 pesos al jefe de las comisiones de seguridad con el fin de que soltaran a Susarey. Pues así las cosas con estas jovencitas que las fanatizaban en la iglesia para que apoyaran a los guerrilleros cristeros. En la primera plana de la segunda sección, Excelsior publicó una secuencia de 5 fotografías, ilustrando algunos aspectos de la ceremonia y del paro por la muerte de Obregón. Los pies de foto eran: 1. Los transeúntes se detuvieron en las calles a las 2:20 horas de la tarde de ayer, en señal de respetuosa recordación. 2. Tranvías parados en la avenida 16 de septiembre. 3. Haciendo las salvas de honor por el general Obregón. 4. 2 profesoras dando lectura en Excelsior a la biografía del candidato asesinado. 5. Niños de una escuela pública
escuchando la biografía del divisionario asesinado Álvaro Obregón. Ahora nos vamos a nuestras fuentes bibliográficas. Con la designación de Portes Gil como secretario de Gobernación, se abrió una nueva etapa en la historia política de México. El obregonismo perdía el poder, sumiéndose en una infructuosa oposición que meses después se transformó esta oposición en una cruenta guerra civil. En marzo del 29 se inauguraba la segunda etapa del maximato y se perfilaban ya los mecanismos que habrían de conducir al país a una presunta institucionalidad que ha abarcado un periodo de varias décadas. Es momento de hacer una pausa en nuestra investigación y de formular un intento de resumen de los acontecimientos que dieron fundamento al régimen del dominio de calles como un poder detrás del trono. Para ello nos valdremos de las palabras de Lorenzo Meyer y de Héctor Aguilar Camín, cuando este último todavía era decente. De acuerdo al censo aplicado en noviembre de 1921, México contaba con una población de 14.355.000 habitantes. La revolución dejó al país una grave crisis económica, con todos los parámetros a la baja. La industria ferrocarrilera y la telegrafía sufrieron las mayores pérdidas. Solo la industria extractiva del petróleo aceleró su crecimiento, convirtiendo al país en la segunda potencia petrolera mundial. La población continuaba siendo mayoritariamente rural y en el campo y en la ciudad crecía el desempleo, la insalubridad. Se padecía la carencia de un sistema nacional de salud, se incrementaba la migración y la morbilidad iba en aumento. La rebelión de Agua Prieta colocó al grupo de los sonorenses Obregón, de la Huerta, Calles y otros en la cúspide del poder político y económico. Lorenzo Meyer y Aguilar Camín, cuando este todavía era decente, comentaban que el trágico periodo de Obregón, 1921-1928, fue bautizado por el escritor Martín Luis Guzmán como la sombra del caudillo. También sostienen que durante el periodo del dominio político del jefe máximo Calles, denominada por ello como el maximato, se refrendó el activo nacionalismo económico de la revolución, estableciéndose acuerdos de corte conservador con Estados Unidos. El reparto de la tierra no se cumplió e incluso fue suspendido por Calles en 1929 por considerar que lesionaba la economía nacional. El poder y el dinero habían reblandecido el impulso igualitario y antioligárquico de la rebelión de 1913 para dar paso a la consolidación de una nueva oligarquía enriquecida en los negocios ilícitos, la especulación comercial, el despojo de las haciendas de la vieja clase de los terratenientes porfiristas, la empresa personal subsidiada y engordada con recursos públicos y el despunte de una nueva clase empresarial de ex-revolucionarios. El presidente que habría de entregarle a Cárdenas en 1934 la banda presidencial era él mismo, encarnación de una nueva familia revolucionaria reblandecida. Abelardo Rodríguez, impulsor del juego en México y la prostitución para importación fronteriza que convirtió a Tijuana y a la zona de diversión y desahogo de la base naval de San Diego. Es decir, el gobierno revolucionario convirtió a Tijuana y a Mexicali en el putero de los gringos. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra siguiente emisión de hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio
de Ecatepec, de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.